Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien. En esta mañana vengo a compartirles un devocional que he titulado ¿Soy pecador porque peco o peco porque soy pecador? Y aunque es un juego de palabras del cual tal vez no tiene sentido en el momento que lo escuchamos, pero si nosotros vamos y desglosamos un poco, podemos verlo en resumidas de esta manera. Cuando yo cometo un pecado, ¿eso me lleva a mí ser pecador? ¿O porque yo soy pecador, entonces yo tiendo a cometer el pecado? Esto es algo lo cual muchas veces nos podemos llegar a plantear. Y normalmente nuestra perspectiva que podemos tener es que yo peco y por eso me hago un pecador. Es decir, que cuando yo robo, entonces en ese momento yo estoy cometiendo un pecado y esto me lleva a ser un pecador, pero solo en ese momento. Mientras que yo no esté pecando, entonces sencillamente no soy un pecador. La otra perspectiva me lleva a pensar de que como yo soy un pecador, yo voy a tender al pecado, ¿cierto? Y esto nos lleva a pensar en una palabra y es la naturaleza. Y es algo lo cual nosotros muchas veces el pecado lo abordamos de una manera muy simple y muy superficial y no vemos la magnitud de lo que este causa en nuestras vidas. Esto nos lleva a que muchas veces seamos muy permisivos y muy poco radicales dentro de lo que la palabra de Dios nos plantea. Dentro de esto, si nosotros vamos a la palabra de Dios, a Romanos 5, voy a leer un par de versículos acerca de lo que estoy tratando el día de hoy. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí lo que nosotros estamos viendo es como a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, pues nosotros caímos en pecado, ¿cierto? Y desde aquí es donde nosotros vemos la naturaleza del pecado que radica en el hombre, ¿cierto? Esta naturaleza del pecado nos habla la palabra de Dios que se expresa en muerte, en alineación o en alejamiento, ¿cierto?, de nuestro Padre y de esta manera de la comunión en la cual estaba establecida para el hombre. Recordemos que cuando Dios creó al hombre, ¿cierto?, Él dijo que su creación era buena y que habían sido hechos a su imagen y a su semejanza, pero a raíz de la desobediencia, ¿cierto?, de ese único mandato el cual el Señor había dejado a este primer hombre de no comer del fruto prohibido, pues esto nos llevó a caer en maldición, o de esta manera a tener una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa la podemos definir como esa naturaleza o ese ente natural dentro de nosotros que nos lleva a obrar mal. Y es algo de lo cual nosotros vemos desde que estamos muy pequeños, ¿cierto? Un bebé, usted no necesita decirle que haga algo malo. El niño por lo general va a tender a hacer lo que tal vez a los padres o a los demás no nos parece que sea correcto, ¿cierto? Y dentro de esto, cuando nosotros miramos qué significa o cuál es el significado del pecado, pues nosotros tenemos que entender que una de las palabras que hace referencia al pecado, en la cual se expresa en el griego, hace referencia o es la misma palabra usada para definir el tiro al arco, ¿cierto? Entonces, esta palabra hace referencia en el pecado como errar al blanco. Es decir, esto lo que quiere decir
es que el blanco o el estándar de Dios no lo cumplimos, no damos dentro de los parámetros que Él tiene establecidos para nosotros. Pero también, según el Catecismo Menor de Westminster, el pecado se puede definir como cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Es decir, que nosotros tendemos a desobedecer a Dios o a no agradar a Dios. Y es algo lo cual usted puede verlo muy fácilmente en su vida. Si usted dice yo voy a orar, usted va a tender a no orar. Y cuando nosotros vemos reflejado esto en Pablo, pues vemos a Pablo en este mismo Romanos, pero por allá en el versículo 7, cómo él pelea con su carne, ¿cierto? Con su naturaleza pecaminosa, porque él queriendo hacer el bien, resultaba haciendo el mal, ¿cierto? Y él al final usa expresiones de las cuales dice, maldito de mí, ¿cierto? Esta carne que me ata y no me permite hacer lo que Dios me pide que haga. Pero en Romanos vemos que Pablo encuentra la solución a este problema y es vivir en el Espíritu, de tal manera que el espíritu sea avivado y la carne mengüe. Pero es algo lo cual nosotros tenemos que entender. A pesar de que nosotros hemos sido justificados, de que hemos sido redimidos, perdonados, que tenemos una nueva vida, esta naturaleza pecaminosa y esta caída del ser humano es tan fuerte que no es posible desligarnos de esta naturaleza pecaminosa. Y es lo que Pablo enfatiza en que nosotros debemos menguar, ¿cierto?, a los pecados o a los deseos de esta carne o de esta naturaleza pecaminosa y permitir que el Espíritu sea el que nos lleva a tener poder sobre ella. ¿Qué es lo importante de entender si el pecar nos hace pecadores o porque somos pecadores pecamos? Porque esto nos da claridad y nos lleva a entender de una manera más amplia nuestra cristovisión acerca de cómo Dios en su plan redentor nos ha dado una nueva oportunidad a través de Cristo y de su Santo Espíritu para poder acercarnos a Él de una manera libre sin llegar a recibir lo que justamente deberíamos recibir, ¿cierto? El castigo de un Dios santo sobre una creación desobediente y alejada de Él, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una naturaleza que nos tiende al pecado, es cuando nosotros somos conscientes que del hecho de que usted no esté haciendo algo en el momento a lo cual usted llame pecado, por ejemplo, robar, si usted no está robando, no significa que usted haya dejado de ser ladrón, o no significa que usted haya dejado de ser pecador, significa que usted sencillamente no está cometiendo ese pecado y por lo cual usted no le está dejando que su naturaleza pecaminosa se desborde y lleve a que controle todo su ser, ¿cierto? Sino por el contrario, usted está pendiente y está firme para no caer. Muy bien lo decía Pablo. Cuando nosotros no entendemos, entonces muchas veces caemos muy fácilmente, porque creemos que como no estoy cometiendo un pecado, entonces no soy pecador. Y en ese sentido, nuestro temor de Dios se ve reflejado a los momentos que cometemos algo o no lo cometemos. Pero la palabra de Dios también nos dice que cuando nosotros cometemos un pecado también lo podemos hacer por omisión, es decir, por dejar de hacer algo que deberíamos estar haciendo. Es decir, si nosotros entendemos que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que nos lleva a pecar y pecar de una manera comitiva o de una manera omisiva, pues nosotros entendemos que hay unos medios en los cuales podemos ayudar a que esa naturaleza no tenga poder sobre nosotros. ¿Como cuáles? La oración, la lectura bíblica, el congregar, ¿cierto? El permitir el consejo de un líder o de una autoridad espiritual y demás cosas, ¿cierto? Nosotros entendemos que a pesar de no estar cometiendo algo, aún dentro de mí hay algo que me va a llevar al mal, hay algo que me va a llevar a caer, que hay unos deseos dentro de mí que están muy profundos, muy arraigados a mi creación, a toda mi vida y que me van a llevar a la caída. Entonces es muy importante, familia, que nosotros entendamos esto. Nosotros pecamos porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa.
Del hecho de que nosotros planteemos de esta manera, no estamos negando la gracia y el favor que el Señor ha tenido con nosotros. Por el contrario, reconocemos que aún a pesar de esta mancha que hay sobre nosotros, Él ha tenido misericordia al acordarse de nosotros, al permitirnos llegar a Él, al recibir ese llamado, aceptarlo, seguirle y vivir una vida conforme a Él. Por eso en esta mañana yo te pido a que seas tú orando con Él. Y si tal vez tú has sido permisivo dentro de lo que la palabra de Dios habla, porque tú crees que tal vez solo eres pecador cuando cometes un pecado, pues que seas tú pidiéndole perdón a Dios. Porque tal vez dentro de ese concepto has dejado que cosas, algunas otras que la palabra de Dios nos habla, que no estamos dando en el punto blanco, no estamos dando en el centro, pues permeen en nuestras vidas y no nos permitan desarrollar el carácter de Jesús en nosotros. Por eso yo te voy a invitar a que terminemos con una oración. Papá Dios, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, perdón por cada vez que hemos pecado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si aún nosotros tal vez de una manera muy valiente o orgullosa, Señor, creemos que pues ya no somos pecadores, Señor, porque tal vez no cometemos esos pecados bullosos y grandes, Señor, que tal vez antes cometíamos o que otros cometen. Pero, Señor, hemos tal vez o estamos pecando por omisión, Señor, porque no tenemos una relación contigo, porque no estudiamos tu palabra, porque no permitimos que tu palabra nos moldee y que tu Santo Espíritu, Señor, regenere nuestras vidas y nos lleve cada día a ser como Jesucristo. Por eso te pedimos, amado Dios, que tú nos ayudes, Señor, que como el apóstol Pablo, Señor, recomendaba, nos permitas vivir cada día en el Espíritu. De esta manera, la carne, Señor, no tenga poder en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa, Señor, pierda poder para que cada día podamos obedecerte y seguir su voluntad. Para que esa lucha que Pablo representa en Romanos 7, donde queriendo hacer el bien hace el mal, que es nuestra lucha diaria muchas veces, pues, Señor, no sea de esta manera, sino por el contrario podamos vivir agradándote y vivir bajo tu voluntad, vivir bajo esa voluntad buena, agradable y perfecta, pero no antes, Señor, sin permitir que tú renueves nuestras mentes. Por eso toca nuestros corazones y permítenos, Señor, conocerte cada día más y vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. En tu precioso nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.